todos y a todas a la primera de las 3 conferencias principales de nuestra Semana Argentina de Teología. Una primera conferencia con una reacción que seguramente nos van a ayudar como comunidad teologal y teológica a no quedarnos inmunes ante las interpelaciones que de esta pandemia están surgiendo para nuestra vida de fe pensada, celebrada y practicada. El tema del COVID y la pandemia, recordábamos ayer, era uno de los ejes en el cual se iba a mover nuestra Semana Argentina de Teología junto al otro eje, que es la celebración de los 50 años de vida de esta sociedad de teología. 2 ejes que se tocan y se entrecruzan. Muy bien, tengo el gusto de coordinar y de presentar esta mesa donde el conferencista principal será Joao Manuel Duque y el redactor Freddy Parra Carrasco. Metodológicamente vamos a escuchar primero la exposición desde Portugal de Joao Duque, luego la reacción y una primera interpelación de Freddy Parra. Y en el mientras tanto, ellos van hablando, recuerdo que pueden hacer sus comentarios o sus preguntas a través del número de celular que les fue enviado, creo que en más de una oportunidad. Si alguno no lo tiene a mano, abra el correo y allí está el número de celular WhatsApp para que ustedes puedan realizar sus preguntas, que luego me serán reenviadas a mí y las vamos a ir compartiendo con los expositores, porque el chat está deshabilitado por una cuestión de prolijidad y de orden. Muy bien, comienzo presentando entonces a nuestro conferencista, Joao Manuel Duque. Voy a leer 2 o 3 datos de su extenso currículum. Es doctor en Teología Fundamental por la Facultad de Filosofía y Teología de St. Georgen, Frankfurt, Alemania, profesor catedrático en las facultades de Braga, Porto y Lisboa, y profesor invitado en la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales. Es investigador además del CITER, de la Universidad Católica de Portugal, de cuya Facultad de Teología fue vicedirector entre el 2007 y el 2018. Y desde este año es pro-rector. También desde el 2011 es presidente del Centro Regional de Braga, director de la revista Éfata, es miembro del Consejo Científico de diversas revistas de Portugal y extranjeras, y entre sus numerosas publicaciones destacamos Dizer Deus na Postmodernidade, recientemente traducido al español bajo el título El Dios Ocultado, Cultura Contemporánea e Cristianismo, o Exceso do Dom, sobre identidade do cristianismo, A Transparenza do Conceito, Estudos para uma Metafísica Teológica, para o diálogo con la posmodernidad. Y es autor también de más de un centenar de artículos en libros y revistas de Portugal y extranjeras. Te cedemos entonces la palabra, Joao. Muchas gracias y muy bienvenido. Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias también, Michael, por la presentación amistable y sobre todo por la invitación a participar en esta interesante semana teológica que ha permitido conocer también a algunos ahora amigos de la Sociedad Argentina de Teología y algunos que ya conocía antes. Para mí es un honor y un buen desafío de participar en esta semana. Voy directo al tema. Yo presentaré, para facilitar, no voy a leer el texto, por lo menos no voy a leerlo todo. Quienes tienen interés pueden leerlo, creo, después, posteriormente. Ahora voy a pasar simplemente una proyección y haré un comentario breve. Bueno, libre, al ser libre, el español no será tan interesante como lo era escrito, naturalmente, porque
aunque haya crecido en la frontera con España, mi expresión oral libre en español no es muy famosa. Pero creo que es la mejor posibilidad también para que no sea demasiado largo y demasiado aburrido como sería una lectura en estas condiciones. Así que voy a compartir mi tela, creo que funcionará. Y bueno, empezaré naturalmente con el tema. Ya explicaré por qué he escogido este enfoque. Bueno, este es solamente un pequeño episodio de transición. Es conocido, se discute si el título es adecuado o no. Esta gráfica de Walter Molino, que imaginaba precisamente la convivencia en nuestras ciudades del futuro con base en una inmunidad casi total. Como introducción, he leído y me he inspirado un poco en algunos artículos y libros, incluso, que se han publicado bastantes ya, de conocidos intelectuales actuales, por ejemplo, Agamben, por ejemplo, Zizek, por ejemplo, Edgar Morin, etcétera, sobre la pandemia. Naturalmente no voy a comentarlos, son posiciones, unas aceptables, otras no tanto discutibles, pero de todas las posiciones, mi inspiración para lo que voy a hacer la retiro sobre todo de un libro anterior, bastante anterior a la pandemia, del filósofo italiano Roberto Esposito, intitulado Comunitas, donde trabaja casi todo el libro la relación entre inmunidad y comunidad, immunitas y comunitas. Esta es mi inspiración directa para todo el texto que voy a proponer. A propósito del contexto de la pandemia y también para una aplicación más directamente teológica, trabajaré, aunque no tanto, la relación entre salud y salvación, basado en la palabra salus, que es bastante común, y relacionando, aunque no profundizando, creo que es un tema que podría profundizarse mucho más, una cierta experiencia que no es de la pandemia, sino anterior, pero ahora se ha tornado más evidente, entre ciertas utopías de salud, utopías higienistas actuales, y la relación o la expectativa de salvación muy concentrada en la salud, lo que Agamben denomina una reducción de la salvación al problema de la nuda vita, o sea, al problema de la vida simplemente biológica o zoológica en la terminología de Agamben. Es una cuestión que estará presente, pero un poco secundaria. Antes de pasar al primer punto, me gustaría decir que yo tomo aquí el fenómeno de la pandemia sobre todo como revelación. No lo tomo ni como malo, que lo es naturalmente, provoca víctimas, ni como bueno, puede que sea, no sé, sino sobre todo como revelación de realidades, de sentidos, en el sentido bueno o malo, consoante, es variable, ya veremos por qué a lo largo de la presentación. Haré mi presentación en tres puntos. El primero, concentrado en estrategias de inmunización de antes, durante, después de la pandemia, pero que se han revelado ahora
de forma más clara. En el segundo punto voy a proponer una alternativa con base en el concepto de comunidad, concepto, realidad de la comunidad. Aquí sí, basado en Roberto Espósito, precisamente que contrapone inmunidad a comunidad. Y terminaré, creo que leeré después la última parte, con consecuencias, una lectura más claramente, explícitamente teológica, partiendo de las áreas fundamentales de la teología. El punto 1, utopías de inmunidad, así lo titulo. Voy muy simplemente pasar los tópicos y decir algo para los tópicos, no desarrollarlos mucho, porque si no, no tendremos tiempo para todo. Creo que podemos, bueno, muy simplemente, habría otras posibilidades naturalmente, situar algunas estrategias de inmunización o posibilidades de inmunidad o deseos de inmunización o inmunidad en una situación pre-COVID, o sea, independientemente de la pandemia, algunas que se han manifestado, revelado más claramente en la pandemia y otras que serán posibilidades de un mundo post-pandemia que no será posiblemente tan diferente así del mundo pre-pandemia o de durante la pandemia será ciertamente, pero de antes infelizmente puede, no tan diferente. Empezando por las inmunizaciones ya antiguas. Voy a empezar por una lectura que ha hecho Expósito de la modernidad, de la que Hobbes es naturalmente el representante, puede que más claro, que es el representante de una posición o lectura de la humanidad en que el individuo en su necesidad o afirmación de supervivencia como individuo afirma la validad fundamental de la inmunidad de ese individuo ante el otro humano como la característica fundamental de la humanidad. O sea, el individuo supervivirá si lograr ser inmune a la comunidad y puede incluso que a la naturaleza. O sea, la lucha incluso tecnológica de la modernidad con la naturaleza, que el marxismo también ha trabajado bastante bien, puede ser comprendida a la luz de este impulso moderno de inmunidad del individuo ante la comunidad y la naturaleza. La globalización, más recientemente, ha tenido manifestaciones de inmunidad muy claras que en realidad son un poco el contrario de la globalización, porque sería de esperar que una globalización no inmunizara partes de la humanidad ante otras o individuos ante otros, por eso el mundo es global, pero lo que pasa con cierta forma de globalización hasta ahora, por lo menos, es que es una globalización de inmunidades. Partes, puede que más ricas de la humanidad, que buscan una inmunidad ante partes o regiones más pobres, etc. La crisis de la pandemia ha, por un lado, revelado fuertemente estas inmunizaciones regionales, porque evidentemente la crisis es diferente según las regiones. Por otro lado, ha revelado que
a pesar de todo, estamos juntos en una pandemia que afecta a todos. No, puede que no por igual, pero afecta a todos. Incluso a aquellos que creían estar inmunes incluso a la posibilidad de una pandemia. En Europa, por ejemplo, se creía, hasta que la pandemia ha llegado, sobre todo por Italia, se creía que no llegaría porque es un continente inmune a esos problemas. La pandemia a la vez provoca un deseo fuerte de un futuro que puede ser un futuro de recuperación o fortalecimiento de estas inmunidades o inmunizaciones. A propósito de la revelación de estrategias de inmunidad típicas en la pandemia, refiero aquí estas 6 que están expuestas. De una parte, el ejemplo es precisamente Agamben y otros políticos, bueno, líderes incluso de países, es negar que se trate de una pandemia real. La pandemia ha sido inventada, sea por los políticos, sea por la comunicación social, para un control determinado del mundo. O entonces, aunque se reconozca la existencia real de una pandemia, la reacción ante las medidas que muchos gobiernos, sobre todo, han tomado para contener la pandemia, como si las libertades individuales fueran un absoluto, y entonces la afirmación de que la libertad individual, un poco como con Hobbes, la libertad individual debe ser inmune al problema de la pandemia y por eso las medidas impuestas que violan las libertades individuales no hacen sentido. Una otra forma, ahí, sobre todo para la gente que admite la pandemia, la lleva en serio, pero naturalmente con la pandemia tiene miedo de lo que pasa y lo que puede pasarle así individualmente, se construye con esta posición el miedo del otro, o sea, el otro humano se vuelve una nueva especie de sospecha, un programa de defensa ante el otro. En realidad estamos ante estrategias de inmunización individuales ante otros individuos, que nos lleva a la cuarta, que es hay que procurar precisamente para lograr la inmunidad la debida distancia relativamente al otro. Hemos llegado a una convivencia o una especie de convivencia basada en el no tocar, el noli tangere famoso de que Jean-Luc Nancy ha escrito un bello libro, que hay incluso unos filmes sobre este tópico del no me toques, que se vuelve un paradigma de existencia en la búsqueda de inmunidad o de no ser naturalmente contaminado, porque la inmunidad es la imposibilidad de ser contaminado o evitar ser contaminado. El recurso virtual, como lo que estamos haciendo ahora, es una solución posible. Claramente permite una relación al otro, pero siempre en una base de distancia, o sea, de una forma de inmunidad. Incluso en el confinamiento, esto lo trata muy bien el libro, que a mí me agrada bastante, el libro de Bernard-Henri Lévy, este virus que nos vuelve locos, que es una crítica
a un cierto romanticismo que acompaña algunas medidas de la pandemia. Y sobre todo el romanticismo de la recuperación de la vida en el hogar. O sea, nosotros que vivíamos muy dispersos, muy estresados en la vida profesional, sobre todo en las grandes ciudades, hemos tenido la oportunidad por un mes, por 2 meses, de vivir y recuperar la vida familiar, la vida de la casa, el tiempo para nosotros, para los amigos, para la familia. Bueno, eso no es que sea falso, pero puede ser comprendido como una estrategia romántica de inmunización por relación a todas las otras personas que no están en casa y por relación sobre todo al espacio público, en principio fundamental para la existencia humana y sobre todo para la vida política. Y termino con una estrategia de inmunización muy teológica. No ha sido frecuentemente utilizada en esta pandemia, por lo menos no muy públicamente, que es cierto recurso, invocación fácil de Dios, sea porque esto es responsabilidad de Dios, que quiere naturalmente castigarnos. Algunos no creyentes lo han transferido a la naturaleza, es responsabilidad de la naturaleza que vive ahora la oportunidad de una venganza relativamente a lo que hemos hecho con ella, o entonces, eso sí, más frecuentemente, incluso en textos teológicos considerados, que es la cierta seguridad que tenemos que Dios naturalmente no nos abandonará y por lo tanto todo irá bien, al final todo saldrá bien y con eso podemos construir una inmunidad por relación a las víctimas, vivas o muertas, de esta pandemia en nombre de un futuro mejor garantizado por Dios. Esto naturalmente evita la contaminación de la difícil libertad humana, que es una libertad problemática naturalmente y marcada también por el sufrimiento que estamos naturalmente atravesando. En orden a posibles deseos de inmunidad futura, hay manifestaciones incluso en estos libros que han publicado algunos intelectuales, como el libro de Edgar Morin, por ejemplo, de la buena recuperación de las fronteras nacionales, locales, incluso del cuerpo. O sea, nuestra vida futura tiene que abandonar un poco, dejar de lado, de parte un poco una globalización tan total y tan fuerte como era la globalización hasta entonces. O sea, se está verificando ahora que es necesario que los países tengan capacidad de supervivencia mínima, capacidad de vivir isolados mínimamente para situaciones como estas, que es probablemente más interesante el desarrollo local con menos ligaciones totales internacionales, o sea, inmunización de nuevo de algunas regiones, hasta la inmunización del cuerpo propio. O sea, ya veremos con esta pandemia lo que pasa después. O desaparece por completo y volvemos al mismo anteriormente, o permanece, o con el miedo de otra trataremos de implementar o implantar en el cotidiano estrategias de fronteras entre los cuerpos. No sé cómo iremos a saludarnos después de todo esto. La ambivalencia del contagio,
que queda clara, ha quedado clara, está quedando clara a lo largo de la pandemia. ¿Qué significa el miocontagio? O sea, ¿qué debo hacer para evitar el miocontagio? Es el intento de no ser contagiado el objetivo último, primero, fundamental de mi existencia, o no. ¿Viven los humanos para no ser contagiados o para algo más que puede implicar el contagio? Pero la ambivalencia del contagio se refiere también al contagio del otro humano. La relación entre inmunidad y contaminación puede llegar al punto de que yo, no preocupado con la contaminación, o sea, no interesado en inmunidad, también no sea responsable por la contaminación del otro. Al mismo tiempo, el problema de la contaminación y de la inmunidad levanta para el futuro, ya en el presente y para el futuro, el problema de la descorporización, de la desencarnación, que es un tópico que no trabajaré tan profundizadamente, pero que nos podría llevar a la discusión antropológica y teológica de los ambientes digitales. Cómo va a ser el mundo post-pandemia en la utilización de los ambientes digitales. ¿Cuál el impacto de esa utilización sobre la comprensión y sobre la experiencia corpórea de lo humano? En transición se propone, pasando al segundo punto, se propone una transición de la utopía, o sea, del intento de hallar un lugar sin lugar, o sea, un estatuto de inmunidad individual y puede que colectiva, comunitaria, de grupo, sin lugar real, puede que sea un lugar simplemente virtual, hacia una utopía, o sea, hacia una concepción de existencia que no puede, incluso no desea, abandonar los lugares, los espacios, incluso los cuerpos como lugar. Por tanto, la transición como alternativa a las posibilidades de deseos inmunitarios en la post-pandemia, la transición de estos deseos de utopoi, de no lugares inmunitarios, hacia la aceptación y el deseo incluso de topoi, de lugares comunitarios y por lo tanto no inmunes. El segundo punto, las utopías de comunidad. Yo parto de una definición, una idea de comunidad, la comunitas, semejante a la de Expósito en el libro referido, pero sobre todo más cerca de la propuesta de Michel Desserteaux. La comunidad es lo que nos hace falta. El otro es el que nos hace falta. Y por el otro logramos la vida comunitaria como aceptación y reconocimiento de lo que nos hace falta, que nos falta. En cuanto lo que nos hace falta, en la medida en que nosotros damos al otro,
y esto se verifica, según Certeau, en la caridad y en cuanto a lo que recibimos de los otros, y es más evidente incluso en la vida comunitaria, lo que Certeau teológicamente aplica sobre todo a la fe. En la comunidad como reconocimiento personal de los que nos hacen falta, están los cuerpos expuestos unos a los otros. La comunidad, entonces, no es una idea, no es un cuerpo en sí misma o en sí mismo, sino el conjunto, la red de los cuerpos personales expuestos unos a los otros. Entonces, esos cuerpos personales son el lugar, el topos fundamental de la comunidad. En la exposición de los cuerpos se da naturalmente, necesariamente, la contaminación, el contagio, en todos sentidos, incluso, sobre todo, en sentidos metafóricos, pero no solo. Una de las consecuencias de esta contaminación que se da comunitariamente en nuestra exposición corporal de unos a otros, se vuelve clara la vulnerabilidad del otro y mi vulnerabilidad. Esto se ha revelado muy claramente, para lo malo y para lo bueno, en la pandemia. La vulnerabilidad de todos, pero de algunos más que otros, la vulnerabilidad del otro, incluso en muchos casos la experiencia de mi vulnerabilidad, que no es tan fácil así como se cree. Lo que implica también la comunidad, esto sí, según una idea interesante de Espósito, es la muerte de la propiedad, de lo que es propio, de uno, individuo, pero incluso de los grupos. O sea, vida en comunidad, reconociendo lo que nos falta y reconociendo la vulnerabilidad de todos, implica aceptar la muerte de sí mismo, o sea, la muerte de lo propio, incluso la muerte de la propiedad. Propiedad en el sentido de propiedad, de lo que se tiene, de lo que se puede poseer. Eso no significa, con todo, la muerte de sí mismo. La muerte de sí mismo es la posibilidad de la subjetividad. O sea, es, en este caso, completamente al revés, al contrario de Hobbes, es la posibilidad de constitución de una subjetividad personal o individual. Aquí, naturalmente, la inspiración es en Levinas. Según Levinas, es precisamente mi exposición vulnerable al otro vulnerable también, que implica la muerte de mi propiedad, que es la condición de posibilidad que yo sea yo. O sea, el fundamento del individuo, el fundamento incluso de la identidad del grupo, no es su propiedad, sino el abandono de su propiedad, o sea, precisamente su sujeción, o sea, la vida comunitaria del reconocimiento del otro. Esto nos lleva a una consecuencia también muy levinasiana, que es una subjetividad comunitaria, en este caso absolutamente personal, es una subjetividad responsable. No hay alternativa, contraposición entre
subjetividad y responsabilidad. Es la responsabilidad la que constituye la subjetividad. Y esto se pasa en la proximidad de los cuerpos expuestos, vulnerables, o sea, de lugares unos ante otros, o sea, contaminables, en contaminación y no en inmunización. Así, la comunidad no es necesariamente una colectividad grupal, una tribu, por ejemplo, de región, de país, de ciudad, de barrio, sea lo que sea, o incluso de parroquia, de comunidad cristiana, sino un dinamismo, una dinámica sin final, sin fin, una dinámica permanente de exposiciones interpersonales en responsabilidad, de contaminaciones personales. Y esta red de exposiciones personales es lo que hace una comunidad a diversos niveles. Local, pero el horizonte es la comunidad global, incluso una comunidad, podríamos decirlo, escatológica, incluso sin los límites de la totalidad de la humanidad. Lo que se revela, en parte, en la común vulnerabilidad de la humanidad que experimentamos precisamente en la pandemia. Lo que hace de la humanidad una comunidad es el aspecto formal que todos podemos contaminarnos con esta pandemia. Todos somos igualmente vulnerables. Naturalmente, no la comunidad humana como cuerpo, que no existe, sino cada humano en el proceso. Pero una vez que cada humano puede contaminarse, mi próximo puede contaminarse, yo puedo contaminar al otro ante mí, eso revela una situación común, a la vez absolutamente personal e individual y a la vez absolutamente comunitaria. Claro que naturalmente y materialmente la vulnerabilidad revelada en el momento de la pandemia, que es global en el sentido que afecta a toda la comunidad humana, es muy diferente materialmente según la situación personal y según la situación grupal, también según las regiones, según la situación social, por ejemplo, tener habitación, no tener habitación, capacidad de supervivencia, trabajo, no trabajo, etc. O sea, en realidad la pandemia puede ser tomada como revelación de una participación muy diferenciada, localizada, personalizada en la única humanidad universal, o sea, en la comunidad humana. Lo que propone naturalmente una idea que creo sea teológicamente, políticamente, antropológicamente muy interesante, de articulación entre universalidad y personalidad, o universalidad y localidad, que no las contrapone, sino que hace que una sea la condición de la otra. Creo que es muy semejante a la propuesta de fondo de la última encíclica del Papa Francisco, de la Fratelli Tutti, que es una comprensión de una universalidad global, pero no total, no totalizante, sino localizada y personalizada. De esto pasaré a la última parte, esto sí porque es más teológica y porque es rápida, creo que no
va a afectar nuestro tiempo, pero Michael me lo puede decir. La voy a leer para que sea un poco más preciso. Lo propongo como título, naturalmente, una teología no inmunizada. Una teología mismo, como trabajo teológico. Naturalmente, también una comunidad cristiana no inmunizada y una persona cristiana no inmunizada. Pero aquí me ocupo más de la teología. Según, diferentes aspectos de la teología. En primer lugar, habría que pensar críticamente las posibles estrategias de inmunización de la teología en cuanto tal, formalmente. Me refiero, por ejemplo, a la pretensa inmunidad de grupo, por relación a grupos diferentes, no creyentes, por ejemplo, o no teólogos, articulada en la forma de una teología estrictamente eclesiástica, en un sentido un poco negativo, bastante negativo. También a la pretensa inmunidad teórica por relación a otras hermenéuticas de la realidad, no directamente teológicas, en una teología tendencialmente fideísta. Hay estrategias de inmunización de la teología ante otras ciencias, por ejemplo, lo que es problemático para la teología. O la inmunidad fundamental, justificada por la referida ya antes invocación fácil de Dios sin suficiente respeto por la difícil libertad, como he hablado ya. He leído algunos textos teológicos que me parecen algo débiles en este aspecto, o sea, con un recurso demasiado fácil y con un consuelo demasiado rápido al recurrir a Dios. Esto lo referente a estrategias metodológicas de inmunización de la teología. En segundo lugar, un aspecto importante y fundamental al discurso teológico que procure evitar estrategias de inmunización es la paradoxal presencia en ese discurso de la dimensión de trascendencia. No en cuanto referencia demasiado vaga o simplemente abierta, es un concepto que a veces tenemos en teología, sino sobre todo como símbolo de la indisponibilidad de la realidad y de su fundamento, lo que implica una teología consciente de la indisponibilidad del sujeto a sí mismo, así como de la indisponibilidad del otro, del diferente y del mundo. No una teología, por lo tanto, totalizante. Esta condición, tercer punto, que aparenta ser demasiado abstracta todavía, indeterminada, quizás simplemente formal, encuentra su contenido concreto y su determinación precisamente en la libre exposición al mundo y al contagio por el mundo, sobre todo por el otro humano, como basis del trabajo teológico. Lo que significa que la labor teológica, para la labor teológica, la decisión clara por la pragmática del cotidiano. Superar la tentación de inmunidad significa para la teología, antes de todo, asumir el riesgo de contaminación por parte de lo humano en su realidad cotidiana, no solamente en sus esquemas trascendentales, como lugar permanente de toda su elaboración, aunque sea a posteriori su elaboración conceptual. La pandemia deja claro que la teología tomará tanto más en serio su misión cuanto más se deje contaminar por lo humano real y por el mundo, en sentido literal, pero también en sentido metafórico. Cuarto punto, una teología no inmune al cotidiano humano, sino profundamente contaminado por él,
sigue rigurosamente el paradigma cristológico, no tanto el de una cristología ontológica o deductiva, desde arriba, como se dice, sino el de una cristología fenomenológica, histórica, inductiva. Según ese paradigma, creo que claramente formulado en Calcedonia, la humanidad concreta y cotidiana de Jesús en la contaminación es la forma plena de cómo Dios está en el mundo, contaminado en el munus interhumano, que hace la inmunidad o la communus, la comunidad, sin estrategias de inmunización. La historia de Jesús es, digamos, paradigmática en este punto. De ahí el paradigma cristológico. Punto siguiente, la más directa y quizá más importante consecuencia del paradigma cristológico se puede recoger en el campo de la soteriología. La salvación, también como salud, pero más allá de una utopía simplemente higienista, no equivale a la inmunidad que permite la supervivencia, sino a la responsabilidad en la comunidad construida por la exposición interpersonal. Además, el paradigma cristológico implica que la salvación no sea posible a no ser en su mediación humana, cotidiana, no como intervención directa, excepcional de Dios, sea ahora, sea eventualmente en un futuro mejor y esperado. La salvación de Dios se da en la contaminación interhumana del cotidiano. La exposición interpersonal, paso siguiente, porque implica la responsabilidad en libertad, es paradigma de la exposición de cada humano al mundo también no humano. A la superación de la inmunidad por relación al otro humano corresponde también la superación de la inmunidad por relación al resto de la creación, como a los animales, por ejemplo. La pandemia nos pide una profundización teológica de la ecología a través de un debate antropológico que no ignore la exigencia específica que se coloca a los humanos en cuanto sujetos de responsabilidad. Más allá de cierto monismo indiferenciado o de cierta recuperación de una perspectiva animista de la naturaleza, como dicen algunos posthumanismos, la teología tiene una palabra importante en el debate antropológico contemporáneo. Por último, casi por último, si la comunidad es la superación de la inmunidad como deseo e incluso como utopía, la eclesiología sería el ámbito propio para el debate teológico sobre el significado de la comunidad humana. No en el sentido de una inmunización de las comunidades eclesiales a su exterior, sino precisamente evitando su inmunización por relación a lo que es exigido a cualquier comunidad humana. Aunque sin pretensiones de ser modelo perfecto, la comunidad eclesial debería ser un topos, un lugar importante para la realización de la comunidad humana. Con eso, la teología de la comunidad eclesial evitaría caer en aquello de que han acusado la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, de evocar bien la necesidad de conversión de la comunidad humana y de sus relaciones, olvidándose a veces de hablar
de la necesidad de conversión de la comunidad eclesial misma. No creo que la crítica a Francisco sea totalmente correcta, pero el peligro es real. En ese sentido, es fundamental una configuración de la eclesiología como reflexión sobre la comunidad humana, como superación de la inmunidad humana. Al mismo tiempo, esa reflexión eclesiológica tendrá que pensar el equilibrio entre persona y institución, entre bien común y subjetividad, entre universalidad de la casa común y vida local de cada persona en su red de relaciones comunitarias. En realidad, evitando, por una parte, la inmunidad de una idea o forma global de iglesia en la uniformidad y, por otra parte, la inmunidad del grupo parroquial, diocesano, nacional o incluso regional o continental. El cuidado del pobre concreto y prójimo es precisamente el índice de universalidad de cada uno y de cada comunidad local. Por último, retomamos la cuestión del deseo de salvación y del imaginario correspondiente. Eso determinará naturalmente el perfil de una teología de la historia y de una escatología. Si es pensable una utopía teológica, la pregunta a colocar podría formularse así: ¿qué nos es permitido esperar? A esta cuestión correspondería otra: ¿qué es legítimo imaginar como salvación plena? Entre las muchas variantes de respuestas posibles, hay dos que es importante retener aquí. En primer lugar, una escatología no inmunizada problematizará críticamente la pretensión de la salvación deseada, de que la salvación deseada sea posible como simplemente bienestar personal o grupal según el paradigma higienista de la seguridad a través de la huida de todo tipo de contaminación según sus variados significados, más físicos o más metafóricos. Una biopolítica de la salud no aportará necesariamente la salvación plena. En segundo lugar, el imaginario de la salvación, según un paradigma no inmunitario, no podrá elaborarse fuera del presente real de los cuerpos particulares que se tocan, se exponen, incluso se distancian. No será posible, antes, durante y después de la pandemia, desvalorar el presente real, lo que equivaldría a desvalorar las personas concretas que sufren e incluso que mueren. En nombre del pasado, por ejemplo, ya ha habido muchos casos semejantes, incluso peores que estos, y por lo tanto no es grave, o en nombre del futuro, al final todo irá bien para los que sobrevivan, no hay que preocuparse con los otros, o incluso habrá una otra vida que hará el bien a este problema. Semejantes estrategias de inmunización al presente real de la relación comunitaria son imposibles en una verdadera teología cristiana de la historia o en su escatología. La salvación que nos es permitido esperar implica la contaminación del cotidiano presente, incluso en cuanto cuidado por la eventual no contaminación del otro ante mí. Y con esto termino mis simples y pequeñas propuestas. Creo que me he adelantado un poco demasiado en la hora. Me quedo por aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Joao, por tus palabras, por tus interpelaciones, por tus reflexiones que seguramente nos ayudarán a seguir buscando mientras esperamos la vacuna que traiga salvación al cuerpo, pero que esperemos no nos inmunice
ni la cabeza, ni el corazón, ni la sensibilidad para seguir pensando nuestra fe y buscando una humanidad más humana. Vamos a tener ahora entonces una reacción por parte de Freddy Parra. En tanto les recuerdo que quienes quieran hacer sus comentarios o preguntas pueden hacerlo por escrito al WhatsApp que figura también ahora en el chat de esta aula. Tendremos un tiempo muy acotado de 15 minutos, pero bueno, algunas preguntas y comentarios podremos compartir. Presento a Freddy Parra Carrasco, de Chile, doctor en Teología por la Pontificia Facultad Jesuita de Teología y Filosofía de Belo Horizonte, en Brasil. Es profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la cual ha sido vicedecano entre los años 2004 y 2012 y decano entre los 2013 y 2015. Actualmente es el director del Centro Teológico Manuel Larraín. Se desempeña en el área de Teología Sistemática, en los cursos de Creación, Escatología y Teología Latinoamericana. Y ha publicado Modernidad, Utopía e Historia en América Latina, El Reino que ha de venir, Historia y Esperanza en la obra de Manuel Lacunza, Esperanza en la Historia, Idea Cristiana del Tiempo, y como coautor, Pensamiento Social de la Iglesia y Ciencias Sociales, Horizontes Teológicos para un Diálogo, y diversos artículos teológicos relacionados con su especialidad. Muchas gracias, Freddy, por acompañarnos. Te cedo la palabra. A ver qué está pasando con Freddy. ¿Está por ahí? Ahí está, sí. No. Ups. Ahí. Ah, me parece que tienen que habilitarle el audio, Alejandro, a Freddy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradezco a los organizadores de esta jornada de la Sociedad Teológica Argentina por su amable invitación. Me honra que me hayan invitado a participar de este encuentro y para comentar la ponencia del profesor Joao Manuel Duque. Muchas gracias. Agradezco al profesor Joao Manuel Duque por esta fecunda oportunidad también de pensar y profundizar en nuestra crisis actual, ¿no?, a propósito de la pandemia. Mi comentario, dentro del tiempo que se me ha solicitado, se va a referir especialmente al desafío del tiempo. Lo he titulado de una manera un poco extraña, pero acorde con lo que estamos conversando. Tiempos de inmunidad frente al tiempo y la necesidad de recuperar el tiempo como condición de posibilidad de una teología no inmunizada. Hablaré entonces en 4 puntos del desafío de la omnipotencia del tiempo actual, del tiempo presente, del tiempo memoria, del tiempo político y del tiempo finito, como desafíos estos últimos. Bien, me explico. Manifestando mi acuerdo con los planteamientos fundamentales de las 2 primeras partes de la exposición del profesor Joao Manuel Duque, pretendo concentrar mi comentario en el apartado 3, referido precisamente al de una teología no inmunizada, que, como bien explicó recién el profesor, asume el riesgo de un contagio por parte de lo humano real y concreto, asumiendo la vida cotidiana y el mundo, siguiendo entonces el paradigma cristológico de la encarnación y que retoma la dimensión comunitaria, interpersonal y corporal, sin dejar de lado el desafío ecológico que no ignora a su vez la responsabilidad humana. Y pensar esta propuesta de una teología no inmunizada desde el último nivel que él ha propuesto, la cuestión del deseo de salvación y del imaginario correspondiente, que determinará el perfil de una teología de la historia, centrada en la clásica pregunta: ¿qué nos es permitido esperar? Postulo, y aquí comienza mi comentario complementario, postulo que toda pretensión de salvación
o imaginarios de salvación, o de futuros de plenitud, parcial o no, según un paradigma no inmunitario, ciertamente no son ni serán viables si no recuperamos el tiempo. Es decir, si no superamos la devaluación e incluso, aunque parezca exagerado, hasta la ausencia de tiempo, que en cierto sentido habitamos. Por eso el subtítulo de este breve comentario: la necesidad de recuperar el tiempo como condición de posibilidad de una teología no inmunizada. Y me explico entonces. Vivimos, pienso, un tiempo, una cultura de negación del tiempo, invadidos a veces sin darnos cuenta por estrategias de inmunidad o dispensación de asumir el tiempo en toda su integridad, o simplemente de una retirada imposible del devenir. Con razón se ha caracterizado la condición posmoderna o modernidad tardía, da lo mismo la denominación para los efectos experimentados, como una época en que se pierde progresivamente el sentido de la historia y crece la incapacidad para percibir el cambio mismo. Se ha afectado seriamente nuestra temporalidad. En mi opinión, además de cierto escepticismo, literalmente, de no ir más allá de ser espectadores, seguimos, me parece, en medio de un presentismo o de omnipotencia del presente. Típica y sutil estrategia de negación, a mi modo de ver, o de relativización del tiempo, lo que invade los campos del saber, del sentir y de la acción. Como se estima que no hay futuro o este es irrelevante, la salvación, la emancipación, se cree y se piensa que acontece y tiene lugar solo en el presente. Vivimos por lo mismo un tiempo en que esperar es difícil, o tal vez muy difícil. Ciertamente se ha modificado la conciencia temporal y espacial, junto a la consabida crisis de las utopías modernas, las tendencias culturales contemporáneas más significativas, a saber, la simultaneidad creada por la globalización, la mediatización de las comunicaciones, la satisfacción inmediata en medio de una cultura del consumo, etc., han debilitado, sin duda, las bases de toda historicidad. Han debilitado el tiempo largo y, por lo tanto, el tiempo de las instituciones, separando espacio de tiempo desde los umbrales de la modernidad y en décadas más recientes, separando el espacio de lo local mediante el ciberespacio y la digitalización de la vida en sí misma, atemporal y sin corporalidad. La tecnología actual ha intensificado la interconectividad universal y ha multiplicado las relaciones entre ausentes, pero con todo, ha cultivado y hemos dejado que cultive una inmunidad frente al tiempo. Hemos congelado el tiempo mismo. Al menos, espero, lo hemos intentado, con resultados que también espero sean parciales. La verdad que no lo sé. Creo que no lo sabemos. Solo puedo pensar y decir que además de herida, nuestra historia parece estar en pausa. Como comentario al margen, creo que este proceso de la digitalización total de la vida es evidente que con la crisis actual de la pandemia se ha hecho mucho más evidente y global. Pero es un asunto que se viene pensando y escribiendo hace mucho tiempo ya, ¿no? Bueno, primero, desafío del tiempo político. La conciencia del tiempo social y político también se ha visto afectada por los factores señalados. La globalización ya interiorizada sigue produciendo un evidente redimensionamiento del espacio político y al desgarrarse el marco nacional de la política,
se alteran también las distancias internacionales y aumentan las internas. La lógica económica del mercado global y nacional tiende a colonizar la acción política y corroe finalmente la esencia de la democracia. Las sostenidas desigualdades e injusticias que atentan contra la dignidad humana convergen ahondando en la pérdida de credibilidad de las instituciones democráticas vigentes. Es más, una suerte de naturalización de lo social, consciente o inconscientemente, acaba congelando la convivencia social en un sistema inamovible y distante, que implica una especie de sacralización de la lógica imperante. Esto, por supuesto, antes del COVID. La sociedad se presenta como un orden natural, irrevocable, donde no cabe sino adaptación. Más presentismo aún. Y unido esto a la ausencia o a la dificultad de tener horizontes de futuro, es decir, sin proyectos claros y compartidos, es muy difícil esperar. Es muy difícil percibir sentido en los esfuerzos y en las protestas sociales y políticas preocupadas por un desarrollo humano integral y por profundizar hoy las democracias en nuestra región. Hace 5 años, Francisco en Laudato Si, constatando y analizando en profundidad la crisis socioambiental que vivimos, se preguntaba, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Interrogante que por sí misma abraza el tiempo y el espacio en todas sus dimensiones. La insoslayable dimensión intergeneracional, presente y futuro, inseparable de la intrageneracional, pasado, presente, instante actual, ha puesto de relieve que soluciones económicas, sociales y políticas de nuestro presente no pueden ignorar las condiciones aptas para la vida de las generaciones futuras. Hoy es un imperativo urgente imaginar un nuevo modelo de desarrollo que, junto con reducir el ritmo de producción y consumo, tenga un menor impacto ambiental, fomente una creatividad e innovación inteligentes capaces de dar lugar a una alianza entre progreso y respeto a la naturaleza, y que a la vez sea justo e inclusivo, verdaderamente, haciéndose cargo desde ya de toda fragilidad mirando hacia el futuro. Se trata en suma de cambiar el modelo de desarrollo global y redefinir la concepción misma del progreso. Como nunca antes en la historia humana, y la pandemia lo reconfirma, se impone hoy la urgente necesidad de actuar desde el principio de responsabilidad. Intuición lúcida de Han Jonas de hace varias décadas. Acción responsable y justa a fin de detener tanto la deshumanización que traen consigo la exclusión y la miseria, como el proceso de degradación de la tierra provocado por la acción humana y que amenaza la vida actual y futura de la humanidad. Desafío del tiempo memoria. Maurice Blanchot, en La comunidad inconfesable, ha dicho que no podría haber comunidad si no fuera común el acontecimiento primero y último, el nacimiento y la muerte. En efecto, el nacer y la vida del otro nos concierne. La muerte del otro nos concierne siempre, más acá e incluso más allá de la muerte. De ahí la centralidad del no matarás o harás todo para que el otro viva, de acuerdo a los conocidos comentarios de Emmanuel Levinas. Ampliando sus vertientes instrumental y sustantiva, la razón, tal vez esto lo digo con optimismo y esperanza, la razón se orienta por la memoria del sufrimiento ajeno, de los otros, como recuerdo del sufrimiento injusto, como recuerdo de la temprana muerte, como hablaba Gustavo Gutiérrez hace tantos años. El sufrimiento de los que sufren injusta e inocentemente, de los empobrecidos y excluidos, el reverso de la historia, nos interpela
y nos sigue interpelando profundamente, como ya lo subrayó en su tiempo el teólogo Metz y en su momento, y lo sigue reiterando Gustavo Gutiérrez más cerca nuestro. Por lo mismo, la memoria, y solo ella, nos permite discernir la experiencia de la historia y delimitar el futuro. Es preciso hacerse cargo de los gritos que vienen del pasado y que siguen viniendo, de los sueños frustrados y postergados de nuestros muertos, que siguen muriendo, de las esperanzas insatisfechas de tantas generaciones sufrientes, que siguen sufriendo, de lo que debió ser y de lo que no pudo ser, y darle sentido al contenido del nunca más, que se escucha y se sigue escuchando en tantas latitudes, algo que conocemos muy bien en todo el mundo, pero especialmente en nuestra América Latina. Siendo muy atendible el llamado a valorar siempre el presente, el tiempo de la disponibilidad y de la hospitalidad, de una asistencia para con la otra, en términos de Manuel Levinas y de Jacques Derrida, sin duda, no hay que descuidar el futuro. Es más, rescatar el presente y el futuro sin dejar de lado el pasado. El desafío, me parece, en verdad, es asumir la temporalidad en toda su plenitud. Es decir, se trata de que toda proyección, de que toda forma de espera sea capaz de considerar a la vez el pasado, el presente y el futuro. Un futuro solo es auténtico cuando integra el pasado, cuando se reconcilia con él y además se deja reorientar por él. El futuro no debe ser aparente ni mera repetición de un presente indeseado, sino tiene que ser realmente abierto y nuevo. Y esto no es solo asunto que concierne a la razón utópica, sino también y sobre todo a la razón anamnética, es decir, a la memoria. Desafío del tiempo finito, para ir culminando este comentario. El tiempo, además de todo lo dicho, ¿no?, y de todo lo que no se puede ni se alcanza a decir por problemas de tiempo, el tiempo es ciertamente finito, está emplazado, como lo dijera hace tantos tiempos Javier Zubiri, tiene plazo, es ilimitado, es limitado, es signo y expresión de nuestra finitud. El filósofo Walter Benjamin, y tras su senda el teólogo Johann Battista Metz, entre otros, sensibles al pensar mesiánico apocalíptico, nos han ayudado, y yo creo que nos siguen ayudando, a tomar en serio la tensión temporal y dramática de la fe judeo-cristiana en una época sobre todo como la nuestra, donde el pensamiento ha cedido a ese encantamiento de la atemporalidad y transita por el sendero de una lógica meramente evolucionista, con la ilusión de lo infinito e ilimitado a todo nivel, consagrando la continuidad y sin querer tal vez naturalizando de ese modo las contradicciones de la historia, olvidando entonces su secuela de injusticias, de exclusiones y de destrucción de la naturaleza, y con ello relativizando y banalizando todo sufrimiento. Esta recuperación del tiempo finito, limitado, tiene repercusión, o debería tener, en la praxis cristiana. Y el creyente se ve, o debería verse, exigido a introducir la interrupción en la marcha de una historia injusta y devastadora de la naturaleza. En este caso, una clave del futuro nuevo radica en interrumpir la racionalidad del progreso. Y este esfuerzo teórico y práctico a la vez implicaría o implica un doble movimiento. De por un lado anticipar lo que se espera, sin duda, de vivir en el presente las metas que orientan nuestra praxis, pero al mismo tiempo hacer memoria de las víctimas de ayer y de hoy, las socioambientales y las ecológicas en sentido estricto, las del COVID-19 de ayer, de hoy y mañana, visibilizando sus sufrimientos y aspiraciones vitales por otro.
Al grito de los excluidos y de los que sufren se une hoy, en verdad hace bastante tiempo, el grito de la tierra, como tantas veces lo ha recordado en las últimas décadas el teólogo brasileño Leonardo Boff. Gracias a golpes y heridas que dejan a la luz nuestra finitud colectiva y cósmica, la conciencia se abre paulatinamente, quizás demasiado lentamente y con mucha resistencia, a integrar también el sufrimiento de las criaturas no humanas y el de la misma tierra en su conjunto. Una palabra final. A los creyentes en el crucificado, resucitado, que ha de venir, no olvidemos la parucía, se nos llama a vivir la esperanza en medio del presente, reinventando siempre los caminos que logran anticipar, limitada y parcialmente la paz mesiánica del reinado de Dios anunciado. Y precisamente a los creyentes nos corresponde orar y pedir y actuar, pidiendo sabiduría para reconciliar el presente con el pasado y asimismo con el futuro, evitando que se confunda lo penúltimo con lo último. El sufrimiento y el seguimiento que conlleva muchas veces este seguimiento histórico del resucitado es inseparable de la esperanza en la vida nueva que trae consigo la manifestación última de Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Entonces no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Apocalipsis 21:4. Muchas gracias. Michael me pidió también una pregunta para el profesor, para terminar. Sí. Espérame un segundito, Freddy. Sí. Muchísimas gracias, ante todo, por tu reacción. Joao Duque tiene que irse inmediatamente a asumir en el acto de la universidad. Yo no sé si tiene un par de minutos, Joao, si te puedes quedar para la preguntita de Freddy y luego te dejamos ir en paz con la bendición apostólica. Yo creo que puedo, por lo que hemos hablado también antes, que puedo de inmediato tener una pequeña reacción porque en la práctica es la pregunta que eventualmente sería colocada. Y tengo esa pena mía, o sea, porque esto sería muy interesante a debatir. Agradezco a Freddy porque esta reacción ha sido precisamente la reacción al final del texto y como continuidad del texto, claramente. Nada opor en relación sobre todo al tiempo. Yo soy muy seguidor de la perspectiva de Metz y creo que es muy interesante en este aspecto. En realidad, en mi texto he trabajado más la problemática del espacio, de los lugares, y habría que ahora, al final, desarrollar la problemática del tiempo. Y yo he salientado al final más el presente en el sentido de que nuestra relación al presente no puede nunca evocar la relación al pasado, al futuro, como inmunización hacia el presente. Solamente en ese sentido. En realidad, el tiempo sin pasado y sin futuro, el presente no hace sentido. Y por lo tanto, no es siquiera pensable el presente sin pasado y sin futuro. Ahora, creo que es real que puede el futuro, incluso la esperanza dicha escatológica, puede funcionar muchas veces como inmunización hacia el presente real. Y ahí creo que el paradigma cristológico, o sea, el reino de Dios está entre vosotros, o sea, en realidad, aunque haya a esperar una plenitud futura, en realidad la plenitud escatológica está sucediendo, es posible que suceda en el presente real. Así que no creo que haya propiamente contradicción, o sea, creo que son acentos algo diversos
incluso creo que esta acentuación, no solo de la dimensión tiempo, sino de la dimensión memoria y de la dimensión esperanza y futuro, es un complemento muy necesario para la presencia en el cotidiano por parte de la teología. Y por eso agradezco mucho a Freddy esta intervención final, porque creo que ha no solo complementado, sino que ha evitado posibles malentendidos a mi propuesta de responsabilidad en el presente. En ese sentido le agradezco mucho. Y tengo inmensa pena de no poder seguir, que es un problema administrativo, porque me gustaría mucho participar en un debate más largo sobre no solo estos aspectos, sino otros que pudieran surgir, pero voy a tener que irme. Muchísimas gracias, Joao. Es perfectamente entendible. Realmente, tanto tu conferencia como la reacción de Freddy da para mucho más. Nos vamos a quedar unos minutitos más nosotros, pero te dejamos que vayas a asumir tus otros compromisos. Te agradecemos de todo corazón y te mandamos un abrazo grande desde aquí de Argentina, Joao. Gracias. Perdonadme, todos los que están oyendo. Sé que no es una cosa que se deba hacer. Uno que hable debe participar en todo el debate. Pero bueno, es el tiempo, no da para todo. Muchas gracias, Joao. Gracias a todos. Que vaya muy bien. Ha sido un gusto. Gracias, un abrazo. Bien, han entrado unas cuantas preguntas, quizás la mayoría más como direccionadas a la conferencia de Joao, pero como vos también la leíste, Freddy, y sabés del tema, quizás yo te comparto alguna pregunta, a ver si tenés alguna, opinión para dar. A ver, quizás vamos a respetar la primera que llegó, que es un poco quizás más amplia. Desde una perspectiva teológica, ¿podría verse la pandemia como una ocasión providencial para salir de una pretendida inmunidad autorreferencial, moderna, posmoderna? Porque al desinstalarnos, el COVID necesariamente nos abre al otro, con mayúscula. ¿Sí? Como una ocasión providencial para salir de una inmunidad autorreferencial. Sí. Sí, y yo estoy... si te respondo de inmediato o esperamos otra pregunta. No, dale así yo voy mirando ya. A ver cuál puede ser. Dale. Bueno, yo leí la ponencia con tranquilidad y la pude analizar. También tuvimos un encuentro el viernes pasado con el profesor Joao Duque. Efectivamente, es algo que yo creo que es así, digamos. Es decir, estoy de acuerdo con él cuando dice de que la pandemia, ¿no? Lo dijo al inicio, es una especie de revelación, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es una revelación, efectivamente, de nuestras contradicciones fundamentales. Yo he subrayado una de ellas, es decir, yo creo que es revelación de nuestra vulnerabilidad, ¿no? De nuestra fragilidad universal. Es revelación de que todos compartimos una misma casa común y que la seguimos sufriendo y ahora la estamos sufriendo de otra manera. Es revelación de que los vulnerables están en todas partes, pero que unos sufren más que otros. También lo dice el profesor Duque, ¿no? Literalmente, bueno, y es una reflexión que ha circulado también en todos los continentes, ¿no? Y particularmente en América Latina y en cada país. Es revelación de lo que yo he denominado el presentismo, ¿no? Usando un neologismo, ¿no? Es decir, esta omnipotencia del presente que me parece que sufrimos y vivimos hace varias décadas ya. Es decir, la globalización con todas las ventajas y posibilidades que ha traído, efectivamente, unido, ¿cierto?, a la revolución de las comunicaciones y unido a la tecnología de la digitalización, ha hecho que estemos en un mundo virtual hace mucho tiempo, ¿no? El ciberespacio, ¿no? La digitalización, que con la pandemia también se ha revelado universal, ¿no? Y necesaria, ¿ah? Que tiene su ambigüedad, ¿no? Tiene su positividad también, pero también puede tener su negatividad, ¿no? Yo creo que ninguno de estos fenómenos hay que verlo en su pura negatividad, pero al mismo tiempo hay que rescatar la positividad, o al revés, no solo verlos en su positividad, sino que también en sus riesgos.
En ese sentido yo creo que estaría de acuerdo con la pregunta, ¿no? Es la posibilidad de un cambio, ¿no? Recuerden ustedes que, a propósito de la crisis ecológica, ¿no? En todos los niveles, y bueno, partiendo por Laudato Si, se ha reconocido que hay que hacer un cambio de rumbo. Esto lo manifestó ya la Carta de la Tierra, escrita el año 2000. Entre otros de los redactores, ustedes saben, no deben saber, estaba Leonardo Boff, estaba Mercedes Sosa, que supongo es muy querida por ustedes, ¿no? Bueno, hace tantos años que estamos diciendo eso, ¿no? Y ustedes, bueno, todos sabemos, ¿no?, las dificultades reales y concretas para dar un paso concreto a nivel mundial. Bastaría pensar en lo que pasó con los acuerdos de París. Bueno, eso podría responder por ahora. Bien, Freddy, gracias. Una pregunta relacionada con esto último que dijiste, que es la cuestión ecológica, quizás iba a ir más también direccionada a una palabra que usó Joao, pero me diste pie con lo que dijiste recién. Dice así: puesto que un virus es una realidad de la biosfera y que la interacción entre humanos y otros seres es un fenómeno común en la historia de la vida, ¿corresponde la expresión contaminación? ¿No es demasiado antropocéntrica? ¿No habría que pensar en una teología del ser humano con la biosfera en términos relacionales? Sí, buena pregunta, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente hay que pensar la relación con la naturaleza en términos relacionales, ¿no? Por una parte, o sea, parto de la segunda parte de la pregunta o de la reflexión planteada. Eso no me cabe la menor duda, digamos. Si ustedes han leído con tranquilidad la Laudato Si, o si han leído antes a Leonardo Boff, ¿no? Él está escribiendo de estos temas no solo desde el año 96, con su famoso libro Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, sino que ya desde los años 70 viene hablando de esto, ¿no? He seguido la bibliografía de él. Si ustedes han leído a Elizabeth Johnson, ¿no?, que habla de la comunidad de creación, si han leído a Medarquiel, bueno, por todos lados se habla hace mucho tiempo y se ha escrito profundas y bellas reflexiones sobre la convicción de que formamos parte no solo de una casa común, de un planeta común, sino de una comunidad de creación, ¿no? Si hay un término que por todos lados aparece y se fundamenta en Laudato Si, es el de la relacionalidad de todo con todo. Es decir, eso no hay duda hoy día, ¿no?, en el pensamiento teológico y ecológico, en una ecología teológica. Ahora, si una situación como la actual nos afecta más a nosotros, es inevitable que lo pensemos y lo sintamos así, digamos. Es decir, efectivamente estamos sufriendo un contagio, ¿no? No sé si existe otra palabra, y que inevitablemente cedemos a lo antropocéntrico, ¿ah? Pero es que tiene algo de inevitabilidad también, ¿no? Es decir, lo importante es conjugar, como decía Joao, yo también lo creo y he pensado sobre eso, es que lo antropocéntrico deje de ser antropocéntrico, y lo deja de ser en la medida que asumimos la responsabilidad. Nuestra ventaja comparativa, si se puede hablar en esos términos, es que somos los únicos que podemos cambiar de actitud, hasta donde sabemos, ¿no? Somos los únicos que podemos modificar el progreso. Somos los únicos que podemos tomar en serio el relacionamiento universal, ¿no? Ese es el punto. Es decir, el antropocentrismo solo se supera con lo que podría decir un teólogo hace tiempo ya, ¿no?, de un humanismo creacionista, ¿no? Es una expresión del sabio Juan Luis Ruiz de la Peña, de tantos años atrás, ya fallecido hace tantos años, ¿no? Es inevitable, ¿no?, entender el paradigma bíblico como un humanismo creacionista, que tiene como punto de partida de que somos criaturas también nosotros, y que compartimos la creación. Y eso unido a la responsabilidad, ciertamente. Eso podría decir. Muchísimas gracias, Freddy. Sí, estamos llegando al tiempo que nos habíamos planteado, 12:15, 1h30. Muchísimas gracias también por tu invitación a desde una razón no solo utópica, sino también anamnética, y diría yo, de una razón cordial, instalada, con los pies en el presente, seguir pensando estos múltiples desafíos que se abren, como hemos visto en las preguntas que pudimos compartir, y las muchas que lamentablemente quedan en el aire.
Yo antes de dar la palabra a alguno de la comisión de la SAT, que tiene que hacer un pequeño avisito, me permito cerrar como coordinador compartiendo un poema, Off the Record, que tiene que ver con el tema de la salvación, y una salvación que no sea individual, de nuestro querido y grande Mario Benedetti, No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si a pesar de todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo.